Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos nuevamente. Ya estoy aquí de vuelta una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial en el cual en esta ocasión os enseño cómo desmontar lo que es el panel central de una Nintendo Switch. Primero, como siempre, quiero mandaros el saludo a todos los suscriptores, también a los no suscriptores, a los cuales, como siempre, invito que os unáis al canal Time Game y así poder recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, etc. También, claro está, sin olvidarnos de mandar el saludo a nuestro patrocinador Mocente. Bueno, lo que vamos a necesitar en esta ocasión será un destornillador de estrella, la medida en que sea de 2 milímetros porque es el adecuado para poder quitar lo que son este tipo de tornillos, o 2,5 como máximo. Luego también un destornillador de 3 puntas. Bueno, pues lo que haremos a continuación será quitar todos los tornillos que vamos a encontrar tanto en este lateral, luego en este, digamos que sería la parte inferior, quitaríamos estos dos, luego en el otro extremo, que sería el otro lateral, quitaríamos también estos que vemos en la imagen, y por último, quitaríamos este de aquí, que es el que está, digamos, en la parte superior, y luego quitaríamos 4 que vamos a encontrar en la parte trasera. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar a quitar lo que son todos los tornillos con el destornillador de punta de estrella. Bueno, pues ya hemos quitado todos los tornillos que tenemos a la vista. Resumiendo, quitaríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Vale? Aquí vamos a encontrar también uno de estrella, lo quitamos. Y ahora ya podríamos abrir lo que es la Nintendo Switch. Ya hemos quitado lo que es la parte trasera. Bueno, pues vamos a quitar ahora lo que son los laterales. Los dejamos así medio sueltos. Y ahora vamos a ir quitando los tornillos que vamos a ver de color plateado, también con cabeza de estrella. Bien, pues resumiendo, hemos tenido que quitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en total. Ahora tiraríamos hacia arriba de lo que es el chasis metálico. El lector de juegos. Desconectamos de aquí hacia arriba y ya tendríamos fuera lo que es el lector de juegos de nuestra Nintendo Switch. Bien, vamos a seguir, vamos a quitar este también que va por presión, lo tiramos hacia arriba y fuera. Bueno, vamos a desconectar todos los cables que vamos a ver, conexiones de los cables flex. Vemos aquí uno, quitamos un altavoz, la batería, tirando hacia arriba. Aquí tenemos otro altavoz, aquí tenemos 2 conexiones más, que sería un panel lateral. Luego quitamos este de aquí. Una conexión de una antena. Y ahora ya pues prácticamente vamos a quitar lo que es el ventilador.
quitamos el tensor de la CPU. Y así ya podemos quitar lo que es el ventilador y el disipador. Desconectamos el ventilador, que lo tendríamos aquí. Y fuera. Bien, pues lo siguiente va a ser ya pues empezar a quitar lo que es la placa. A ver, tenemos aquí otra conexión que no hemos quitado. Eso es importante, hay que quitar todas las conexiones que veamos porque luego nos van a estorbar. Aquí otra antena. Y yo creo que ya están todas, si no me equivoco. Bien, pues ya ahora quitamos los tornillos de color negro que vamos a ver en la placa. Quitamos los dos tornillos que tenemos en la conexión de carga. Si no los quitamos no podemos quitar lo que es la placa. Y ahora sí, ahora ya podemos tirar hacia arriba. Y tenemos lo que es la placa afuera. Es muy parecida a la de una PSP. Y bueno, ahora ya pues lo siguiente sería quitar la pantalla, pero la pantalla ya sería otra historia porque hay que quitarla por la parte delantera. Entonces ese tutorial lo dejamos para más adelante. De todos modos, que se rompa una pantalla de una Nintendo Switch es un poquito complicado porque tiene, digamos, doble cristal, es decir, esto de aquí es un protector y la pantalla está en el fondo. No quiere decir por ello que no se pueda romper, pero bueno, eso como digo ya será otro tutorial. Ahora lo que vamos a hacer será volver a montar lo que es la Nintendo Switch, y eso como siempre lo hago pues más rápido y sin explicación, para que el tutorial no se haga muy largo. Así que nada, comencemos.
Bueno, y con esto ya tenemos montada por completo lo que es el panel central de nuestra Nintendo Switch y ya pues aquí ya toca despedirse y como digo siempre, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada y gracias a esos pequeños detalles podemos seguir aquí día tras día con todos vosotros. Así que nada, desde aquí os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.